La necesidad y la ambición me llevaron a profanar una tumba, pero la persona que descansaba ahí fue reclamando almas una a una hasta recuperar lo que era suyo. Hola comunidad, buenas noches. Mi nombre es Álvaro. Quiero adelantarles que los nombres de esta historia han sido cambiados, porque no me llena de orgullo lo que hice. Sin embargo, la necesidad y las circunstancias por lo que pasó me obligaron. No es una forma de justificarme. Sé que lo que hice estuvo mal, pero aún así les voy a compartir mi experiencia. Toda mi vida viví en Tijuana. Me dediqué a trabajar en el campo. Aprendí varias profesiones, las cuales iba realizando mes a mes. Cuando no me generaba ingreso una, sacaba de otra, y eso me ayudó para sacar adelante a mi familia. La vida me llevó a trabajar con una familia muy rica, a la casa de la señora Flores. Ahí vivía una señora de 67 años. Cómo la conocí no tiene importancia. El asunto es que ella me llevó a trabajar a su casa. Yo sabía hacer trabajos de jardinería, y ella tenía una casa muy grande, con un patio enorme. Ahí tenía sembrada muchas flores. Tenía plantas por todos lados, sin hablar de los árboles. A esos los tenía que podar y de vez en cuando hacerles figuras. Su casa era hermosa. Sin duda, esta familia tenía mucho dinero. Yo siempre fui muy humilde. Mi vestimenta me delataba. Cuando ella me llevó a trabajar a esa casa, su familia no me miró bien. De hecho, hasta siento que me juzgaron de la peor forma posible. Sin embargo, la señora Flores no era así. Ella era una persona que entendía las circunstancias de la vida. Ella era una persona con mucha sabiduría. Me trataba como igual. Hasta bromeaba conmigo, cosa que no podía hacer con sus demás hijos. Ella ya era viuda. En esa casa vivían sus hijos y sus nietos, pero con ellos yo no podía entablar una conversación. En una ocasión le quise hablar a uno de sus hijos, pero este me contestó de mala gana. Siempre me hacían sentir menos. Por eso desde ahí solo me arreglé con la señora. Además, ella era quien pagaba mi sueldo. Para no envolverlos con tantos detalles, el asunto es que la señora me pidió que me quedara a trabajar de planta. Me dijo que fuera 3 o 4 veces a la semana, y que ella me iba a pagar mi semana completa. Quería que yo fuera el único jardinero que le metiera mano a sus plantas. Y eso, mis hermanos, a mí me vino de maravilla. Sin dudarlo acepté el trato. Me quedé a trabajar en esa casa por muchos años. Ya nunca me dirigí con sus hijos. Siempre estuve hablando con la señora. Cada cosa que necesitaba yo se lo pedía a ella. Yo me sentía muy cómodo con este trabajo. Pero como toda historia bonita, también tiene un final. Y esta historia no tuvo un final bueno para mí. Después de unos años, la señora Flores se enfermó. Estuvo mucho tiempo en cama. Y aunque los hijos me quisieron despedir, ella les dijo que por ningún motivo yo me quedara sin trabajo. Casi no la veía. No me permitían entrar a la casa, pero ella siempre me mandaba mi pago. Siempre me daba instrucciones cómo quería sus plantas, cómo arreglar sus árboles, y yo seguí trabajando así por casi más de un año. Rara vez veía a la señora. Solamente cuando estaba un poco mejor salía al patio a tomar un poco el sol. Pero desafortunadamente, tras esta enfermedad ella falleció. Cuando me dieron la noticia me cayó como un balde de agua fría. Ella había sido muy buena conmigo. Yo quería ir a su velorio, pero ni de chiste me lo iban a permitir sus hijos. Y como si más malas noticias me hicieran falta, sus hijos me dijeron que mis servicios ya no iban a ser requeridos. Yo les respondí que la señora Flores me había dicho que si ella llegaba a faltar, yo seguiría continuando con los trabajos de jardinería. Pero Alejandro, el menor de sus hijos, me contestó de una manera prepotente. Mire, señor, aún no se lee el testamento. Y aunque fuera así, aquí mandamos nosotros. Mi mamá ya no está. Todas esas flores se van a quitar. Así que váyase buscando otro trabajo, me dijo. Después de escuchar las palabras de su hijo, le dije que entonces me pagaran el mes atrasado que me debían. Pues para este punto, cuando la señora se puso muy delicada de salud, se la llevaron a una clínica particular. Allí estuvo como un mes. Ese mes yo estuve trabajando sin parar.
Quería tener un jardín precioso para cuando ella volviera. Sin embargo, ya no fue así. Ella falleció en esa clínica, y los hijos nunca se acercaron a mí para darme el dinero. Trabajé 4 semanas y nunca recibí pago. Yo no los quise molestar por la salud de la señora, pero como el hijo me habló de esa forma, entonces ahí le cobré. Le dije que me diera el dinero y yo me marcharía de la casa y nunca me volverían a ver. Pero el hijo, con esa voz arrogante que lo caracterizaba, me dijo que en ese momento no lo tenían, que me esperara un poco a que se leyera el testamento y que una vez que ellos tuvieran el dinero me iban a llamar para dármelo. Yo estuve de acuerdo para no entrar en conflicto con él. Agarré mis cosas y me marché de esa casa. En los años que estuve trabajando ahí, hice varios amigos que trabajaban para esa familia. Estuve al pendiente tratando de informarme dónde iba a ser el velorio. La familia se iba a reunir en una funeraria muy prestigiosa, y después me enteré que la iban a sepultar en uno de los cementerios más prestigiosos de la ciudad. Era un cementerio privado. Definitivamente yo no podría acercarme, aunque tenía un remordimiento por dentro, porque nunca había tenido una patrona así. Esa señora me entendía. Esa señora se ponía a platicar de la vida conmigo. Ella era muy diferente a otras personas con las que trabajé, pero ya estaba de más. Ya no pude despedirme en vida. Ya había pasado un mes desde que la señora Flores había fallecido, y como sus hijos no me habían llamado para decirme cuándo me iban a pagar, decidí ir a buscarlos a su casa. Ese día llegué temprano. Me recibió una vieja amiga que hice en la casa. Me dijo que los dueños no estaban, habían salido temprano y no sabía a dónde. Aún así ella me invitó a pasar. Mira, pásale, tienes que ver esto. Mira nada más lo que le han hecho a la casa, me dijo. Ella me llevó hasta el patio. De ese hermoso jardín de flores que tenía la señora, ya no quedaba nada. Los hijos lo habían mandado retirar. Al ver eso me llenó tanto de coraje. ¿Cómo eran capaces de hacer algo así? Ese jardín era la felicidad de su madre. Ella pasaba horas contemplando sus plantas, pero sus hijos parecían seres que no tenían sentimientos. Yo en lugar de ellos las conservaría. Sería un buen recuerdo de mi madre. Pero sin embargo, cada persona piensa muy diferente. A mí me dio mucho coraje. No tenía palabras para expresar lo que estaba viendo. Estuve esperando un tiempo a que llegaran sus hijos para reclamarles, pero ellos nunca llegaron. Le agradecí a esta amiga por dejarme entrar. Me retiré de la casa y volví al día siguiente. Esta vez sí tuve suerte. Logré encontrar a sus 3 hijos. Por suerte, ese día también se encontraban sus 2 hijas. De inmediato los encaré. Les dije que para cuándo estaba mi pago. Y Carlos, el mayor de los hermanos, con esa voz arrogante que tanto lo caracterizaba, me dijo: «Otra vez tú. Mira, ya te dije que aquí no hay trabajo. Aparte, ya se leyó el testamento de mi madre. En él no dice que te tenemos que pagar. Y para que lo sepas, aquí ya no hay flores. Ya mandamos retirar todo. Mejor búscale por otro lado». Para este punto ya se me había pasado el coraje. Ya ni lo quise encarar. «Mira, ¿sabes qué? Solamente páguenme el mes que me deben y hasta ahí la dejamos. Yo estuve trabajando un mes y no los molesté por la salud de la señora. Solamente quiero lo justo y ya no los volveré a molestar», le respondí. Pero sus 3 hijos y las 2 hermanas solo se burlaron de mí. Se metieron a la casa y le hablaron a otro conocido para que me sacara de su propiedad. Ya no les hagas caso, amigo. Así son estas gentes. Yo también ya no voy a durar mucho tiempo aquí. Me voy a largar. Con ellos no se puede razonar, me dijo Ramón, un viejo amigo que había hecho en esa casa. Me calmé y me tranquilicé por respeto a Ramón. Salí de esa casa para nunca más volver. Y lo cumplí. Nunca más regresé. Pasaron más de 3 años y yo caí en una especie de bache económico. Tenía muchas deudas y por más que realizaba trabajos, nada más no me rendía el dinero. En esa ocasión estuve tentado en visitar de nuevo esa casa para cobrar ese mes de pago que me debían.
pero yo me dije a mí mismo que nunca más regresaría. Anduve buscando por todos lados, pero nada más no me rendía el dinero. Aparte, casi no tenía trabajo. Y es aquí donde cometí ese grave error, que hasta el día de hoy me sigue dando remordimiento. La señora Flores tenía mucho dinero, y también tenía muchas joyas, de todo tipo, muy bonitas y muy caras. Yo no sé mucho de eso, pero sabía apreciar que una joya como las que ella usaba, yo no la podría pagar ni trabajando toda mi vida. Y el asunto de esas joyas es que yo me enteré que la señora Flores, el día que la sepultaron, se había llevado a la tumba todas sus alhajas. Mis amistades que tuve dentro de la casa me platicaron cómo estuvo el velorio. Incluso me comentaron cómo había sido su entierro, pues los hijos de vez en cuando lo platicaban en casa. Y ahí fue que yo me enteré que el día que la sepultaron, ella se había llevado al ataúd todas sus pertenencias. Algunos de sus hijos no estuvieron de acuerdo, pues como ya se imaginarán, a ellos el dinero los corrompía. Los hacía ser otras personas que ni a su madre respetaban. Y desde entonces yo traía esa espinita conmigo. Hice lo que no debí pensar: ir a profanar su cuerpo. En ese tiempo no tenía trabajo, tenía deudas, y aunado por ese mes que me quedaron a deber, yo me vi tentado a ceder. Pensé en ir a ese cementerio y con la ayuda de algunos amigos sacar el cuerpo y tomar todas esas joyas con las que ella había sido enterrada. No iba a ser fácil, pues era un cementerio privado. Le estuve echando un ojo y después de ubicar sus puntos débiles empecé a buscar a mis amigos, pero no esos amigos de toda la vida. Empecé a buscar a esas amistades que casi no nos veíamos, pero aún así conservaba. Ellos tenían fama de hacer este tipo de cosas. Cuando les propusiera esto no los iba a asustar, pues son de mente abierta. Y además, toda esa cantidad de dinero con la que ella fue enterrada era lo suficiente como para dividirnos en partes iguales. Tenía que ser un golpe duro y certero, no podíamos fallar. Una vez que les propuse el trato y les expliqué cómo lo íbamos a hacer, ellos de inmediato aceptaron. En el mes de noviembre, cuando los cementerios son más visitados, decidimos poner en marcha nuestro plan. Era una noche oscura, y aquí no les voy a dar tantos detalles, porque es algo de lo que no me siento orgulloso. El chiste es que ya estábamos frente a su tumba, y como este plan no podía fallar, decidimos acabar cuanto antes. Una vez que abrimos el ataúd, ahí yacían los restos de la señora Flores. Me dio una especie como de sentimiento. Tenía un vacío por dentro. Ella había sido muy buena conmigo, y ahí estaba yo, acompañado de estos hombres, tratando de hacer lo impensable. Lo que me contaron mis amistades de la casa era verdad. Ella había sido enterrada con muchas joyas de oro. Rápido las tomamos y las metimos en una bolsa. Así con la misma tapamos y sellamos ese ataúd. Volvimos a poner todo en el mismo lugar. Tratamos de que quedara igual, como si nada hubiera pasado en ese lugar. Aunque no se pudo, había rasgos y señas de que la tumba había sido profanada. Pero ya no importaba, ya teníamos lo que buscábamos. Nos fuimos a casa cada quien con su parte, y yo me sentía muy mal por dentro. Lo que acababa de hacer no tenía palabras. ¿Cómo le hice eso a la señora que fue la más buena conmigo en vida? Pero ya estaba de más. Lo hecho estaba. Ahora tenía que vender esas joyas, pero primero debíamos esperar un poco, para ver si el cementerio le reportaba a la familia lo que había pasado. No quedaron muchas marcas, pero algunas sí se notaban. Ya solo era cuestión de esperar. Pasó casi una semana. Yo me mantuve al pendiente por si lograba escuchar algo. Aún tenía amistades dentro de la casa, y de vez en cuando pasaba despistadamente por ese cementerio. Pero al parecer ellos nunca reportaron. Tal vez taparon esas marcas que quedaron para que no hubiera sospecha. Pues si le decían a la familia que la tumba había sido abierta, los que iban a tener responsabilidades eran ellos.
y pienso que para no tener problemas trataron de ocultar todo. Mis dos amigos que me acompañaron esa noche, ellos no se esperaron para vender esas joyas. Apenas tenía una semana y ya los tenía de vuelta en mi casa. Los dos tenían una cara pálida. Yo los invité a pasar y les pregunté qué sucedía. Y ahí fue cuando uno de ellos me contó lo siguiente. Oye, ¿de quién eran estas joyas? ¿Cómo era esa mujer? ¿Cómo era en vida? Me preguntó. Yo les empecé a describir a la señora Flores. Y entonces ellos me contaron que una señora así con esas características no los dejaba en paz. Los estaba atormentando todas las noches. Ya ni la friegas. ¿Qué sabes de esta mujer? ¿Acaso era bruja? ¿Tenía algún pacto? Yo no puedo más. A donde quiera que voy, ella va conmigo. Me está atormentando. Ella quiere de regreso esas joyas, pero ya fui a donde las vendí y no me las quieren devolver. Yo acepté un precio muy bajo por ellas, y ahora el que me las compró dice que no hay marcha atrás. Ya no sé qué hacer. Ayúdame, tienes que hacer algo, me dijo el otro de mis amigos. Yo aún conservaba mis joyas, pero a mí no me había pasado nada de eso. Les dije que a lo mejor estaban imaginando cosas, pero que yo no podía ayudarlos. Además, la señora Flores no era nada de eso. Ella era una persona muy humilde y dulce. Mis amigos se fueron de la casa muy asustados. Estaban algo molestos porque no entendían qué sucedía. Pero yo no los podía entender ni ayudar porque a mí no me estaba pasando nada de eso. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo. Me llegó la noticia que ellos dos habían fallecido. Uno de ellos había tenido un accidente en su auto y el otro decidió actuar por cuenta propia. Lo encontraron en la recámara de su casa, colgando de una viga. Él mismo se había hecho justicia por cuenta propia. Aquí me empecé a alarmar. ¿Cómo era posible que uno de ellos hubiera hecho eso? Pensé que a lo mejor tendría algunos problemas personales y eso lo había orillado a tomar esa decisión. Incluso traté de tomar todo como una coincidencia, pues el otro había fallecido en un accidente. Eso debía ser, pensé. Pero estaba equivocado. Ahora la señora Flores venía por mí. Yo aún tenía esas joyas, y en esa misma semana intenté venderlas. Traté de esperar un tiempo para no verme tan obvio como mis amigos. Cuando le llevé las joyas a un contacto, este me las quiso pagar muy mal. Tanto que yo arriesgué mucho para eso que no acepté el dinero. Me regresé a casa y esa misma noche la señora Flores fue a visitarme. No sé qué hora de la madrugada sería, pero escuché que a los pies de mi cama alguien estaba jalando unas cadenas. Nada más de acordarme hasta se me eriza la piel. Yo ni cadenas tengo en casa. Enseguida me senté en la cama para intentar prender la luz, pero ya no pude llegar al apagador. Pues frente a mí estaba la señora Flores, con una cara demacrada, con un pelo todo desarreglado y un vestido negro que le cubría hasta los pies. Me estaba viendo con una cara realmente aterradora. Se le veía muy molesta, y en una de sus manos sostenía una cadena. ¿Por qué la tenía? No lo sé. Yo no dejaba de ver a esa figura, la cual en segundos hizo que se me erizaran los pelos de mi cabeza. Me quedé congelado, ni siquiera me podía mover. Tenía tanto miedo de lo que estaba viendo frente a mí. Yo le calculo que fueron cerca de 2 minutos los que estuvo esa figura frente a mí. Después lentamente se fue desvaneciendo, y ya cuando me pude mover corrí a prender la luz. Me quedé aterrado. Nunca en mi vida me habían asustado. Y ahí fue cuando le creí a mis amigos, aunque ya era demasiado tarde. Ya ni siquiera pude dormir el resto de la noche. Esperé a que amaneciera y luego me salí para ir a trabajar. Aún tenía esas joyas en casa, pero ya ni pasaba por mi mente venderlas. Sabía que la señora Flores había venido por ellas. Tenía miedo de correr el mismo destino que mis amigos.
pero ahora no sabía cómo librarme de ella. Esa mañana me fui a trabajar y después de un rato vi de nuevo a esa figura en una esquina de la calle. Me estaba observando. Lo raro era que también había gente, pero esas personas parecían no ver a esta entidad. Yo sí, era la señora Flores, la misma figura que se apareció a los pies de mi cama, con esa cadena en su mano. Era gruesa y larga, y se le veía que estaba oxidada. Seguía viéndome con esa cara de coraje. Me veía directo a mí. Yo no sabía qué hacer. Aunque estaba lejos, le tenía miedo. A los pocos segundos desapareció. No sé ni cómo explicarles, pero te hace pensar que estás enloqueciendo. Llegué a mi destino temblando. Aún tenía mucho miedo. Traté de no pensar en eso y se me fue el día normal. Aunque a partir de aquí, esa figura siempre me atormentaba, tal y como me habían contado mis amigos. Daba igual a donde fuera. Daba igual si era en el día o en la noche. Siempre se me aparecía. Lo más terrorífico era cuando se me aparecía en la madrugada. Ese sonido de cadenas golpeando el suelo me despertaba. Y ahí estaba ella frente a mí. No me decía ni una palabra, pero me observaba con esa mirada penetrante. Un día ya no pude más. Busqué la manera de entrar al cementerio. También fue una noche, pero en esta ocasión yo iba solo. Recuerdo que llegué a su tumba y a un costado de ella me puse a cavar. Hice un hoyo y ahí aventé mi parte del motín. Ni siquiera cavé tan profundo. Pero una vez que estuvieron las joyas junto a la tumba, empecé a tapar ese agujero. Traté de dejar la tierra de manera que no se viera, y luego volví a casa. A partir de aquí, dejó de molestarme esa figura. Ya nunca más la volví a ver. Hasta el día de hoy, sé que era la señora Flores. Ella venía por sus joyas. No sé por qué lo hizo. No sé si esas joyas tenían algo, pero esa figura, sin duda, era la señora Flores. Y hasta la fecha, nunca más me he vuelto a acercar a ese cementerio y tampoco a su casa. No me llena de orgullo esta experiencia, porque sé que hice algo indebido. La necesidad y parte de la avaricia me obligó. Hoy lo entiendo, y por eso comparto esta experiencia de forma anónima. Gracias por escucharme. Buenas noches.